que hacer con estas... Esperen que se están... Con esta frase, ¿sí? Para simbolizarla es mirar atentamente y decir dónde están los conectivos, ¿sí? Y después tratar de identificar las proposiciones simples que la componen, ¿sí? En este caso... ¿Es sí o no? Claro, bueno, el sí. De lo contrario. Y de lo contrario. O la coma. Bien, ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a analizar primero este sí, ¿sí? El sí indica que hay un condicional por algún lugar, pero el condicional siempre viene de la mano, digamos, de la palabra entonces, ¿sí? Es decir, yo voy a poder modificar esta frase de alguna manera como para poder agregar el entonces y que la frase no pierda sentido, ¿sí? Entonces, ¿dónde les parece a ustedes que va el entonces que acompaña a este sí? Que en este caso no está escrito, ¿sí? No está implícitamente ahí en la frase, pero uno la puede modificar, digamos, esto es parte del análisis. Uno la puede modificar para que aparezca el entonces y sea más fácil de simbolizar y de visualizar, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde le parece a ustedes que va a ir la palabra, o podría ir la palabra entonces? Para De lo completar. contrario. Bueno, vamos a ver. Dicen que va de lo contrario. ¿Qué significa eso? Que si yo digo, si voy al partido te paso a buscar, entonces lo vemos en mi casa, ¿estoy diciendo lo mismo que la frase escrita ahí? No. No, No, ¿no? la coma. De lo contrario, De lo contrario es, pone- si no, Bueno, no lo vemos en el caso. después lo vamos a analizar de lo contrario, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿dónde iría? En la coma casi que quedaría lo mismo, ¿no? Si voy al partido te paso a buscar, entonces de lo contrario lo vemos en mi casa, como que no. En la No. coma, si no. Ahí es lo que dije recién, Ah, sí. ¿sí? ¿A dónde podría ir entonces? Si voy al partido te voy a buscar, de lo contrario... Si voy al partido, entonces te paso a buscar. Ahí está, ¿sí? Si yo acá... Bien. Si yo acá, ¿sí? Modifico esa oración y le meto en el medio un entonces, ¿sí? La frase no cambia de sentido, ¿sí? Porque si yo digo, si voy al partido te paso a buscar, y si yo digo, si voy al partido entonces te paso a buscar, estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo ya sé, ¿sí? Que ahí, por más que no esté escrito, ahí está el condicional, ¿sí? Es un sí y un entonces. Ahora, el condicional separa dos proposiciones, ¿sí? Dos proposiciones simples. ¿Cuáles son esas proposiciones? voy al partido y Claro, una es, voy al Me partido, paso a sí, buscar. que da una te información, vas a buscar. claro, que la puedo poner como P, Voy. ¿sí? Y te paso a buscar, que la puedo poner como B. ¿Sí? Acá elijo las letras que ustedes quieran. Bien. Bueno, ya analizamos la primera parte de la oración, ¿sí? Ahora vamos a la segunda. Profe, Sí, una pregunta. sí. Siempre que haya un sí, hay que poner un entonces, sí o sí. No es necesario ponerlo explícitamente, ¿sí? Pero sí uno tiene que tener en la cabeza la idea que, bueno, siempre que hay un sí, hay un condicional, ¿sí? Entonces tiene que haber lo que se llama un antecedente, que en este caso es P, y un consecuente, que en este caso es B, ¿sí? No es necesario que lo pongan, pero en algún lado tiene que estar esa flechita, ¿sí? Que separa esas dos proposiciones. ¿Está? A veces no hay nada, como en este caso, a veces es una coma, a veces es alguna palabra, ¿sí? Que me indica, bueno, si yo reemplazo esa palabra por el entonces, significa que el condicional está ahí, ¿sí? Está separando esas dos cosas. ¿Está? Por eso digo, el análisis tiene que ser, si bien particularmente de esta oración es así, pero bueno, en otras oraciones puede pasar otra cosa, ¿sí? Por eso no dije al principio que no traten de mecanizarse la cuestión, ¿sí? Y no puede que una frase ni siquiera tenga un entonces, ¿está? Entonces por ahí están buscando el entonces por un lado y resulta que la frase no lo tiene, ¿está?
Después cuando hagamos un ejercicio de la otra práctica vamos a ver distintas frases que a veces tienen entonces, a veces no. Bien, vamos a analizar ahora sí esa frase ahí que dice de lo contrario. ¿Sí? Vamos a ver, ¿a qué se está refiriendo con de lo contrario? A que si pasa lo opuesto de ir al partido o no. Exactamente, es decir, de lo contrario significa que no voy al partido. ¿Están de acuerdo todos? Sí, o sea, opuesto a P sería. Claro, exactamente. Es decir, esto yo lo podría reemplazar con no voy al partido, ¿sí? Y la frase está diciendo lo mismo. Es decir, si yo digo, si voy al partido te paso a buscar, coma, no voy al partido, lo vemos en mi casa, ¿sí? Estoy diciendo lo mismo. ¿Tá? Pasa que quedaría mal. De hecho, yo me trabé porque no sabía cómo conectarlo. No quería anticiparme. ¿Sí? ¿Tá? Pero bueno, si yo digo no voy al partido, estoy diciendo lo mismo que de lo contrario. Es decir, ese de lo contrario me refiere a que no voy al partido. ¿Sí? Entonces, como bien dijo alguien por ahí, yo no puedo identificar quién está hablando. Esto entonces significa no voy al partido, es lo contrario de P. De voy al partido. Claro, de voy al partido, porque P, la letra P, representa voy al partido. ¿Sí? Claro. Bien. Ahora, voy al partido es una proposición, o sea que lo vemos en mi casa, es una nueva proposición simple que es C. ¿Sí? Bueno, ahora, tiene que haber un conectivo entre P y C. ¿Qué conectivo les parece que puede ir? Hay 4 conectivos. Está el I, el O, el sí entonces y el sí solo sí. Es decir, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. ¿Cuál de esos puede ir ahí en el medio? Es decir, ¿qué conectivo puedo meter, insertar ahí en la frase? Disyunción. La O. La O, de lo contrario, o lo vemos en mi casa. Condicional. Me parece que ahí va mejor, ¿no? Es decir, vamos a decir, si voy al partido te paso a buscar. Si no voy al partido, entonces lo vemos en mi casa. Yo estoy queriendo decir eso, ¿no? Claro. ¿Lo ven? Sí. Si yo pongo un no, no me queda, ¿no? Si voy al partido te paso a buscar. No voy al partido o lo vemos en mi casa, como que no estoy diciendo lo mismo. En cambio, si digo, si no voy al partido, lo vemos en mi casa, sí. Estoy diciendo lo mismo que de lo contrario lo vemos en mi casa. ¿Lo entienden eso, no? Sí. ¿Cómo se hace el análisis? Sí, sí. Bien, entonces, acá, que tampoco fíjense que ni siquiera está el sí, ni nada, ¿sí? Yo deducimos recién que tiene que haber otro condicional. ¿Está? Bien, ahora, yo tengo dos condicionales, P entonces B y no P entonces C, ¿sí? En el medio también tiene que haber un conectivo, ¿está? ¿Cuál es ese conectivo? Bueno, ahora sí tengo algo un poco La más coma. claro, la coma. ¿Por qué conectivos puedo reemplazar la coma para que esa frase tenga el mismo sentido y yo pueda simbolizarlo? Por la O. Bueno, podría ser, si voy al partido, entonces te paso a buscar, o si no voy al partido, entonces lo vemos en mi casa. Sí, podría ser la O. En este caso, la O se acuerdan que es la disyunción que digamos, se puede decir una O. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Que es un análisis, si yo hubiese puesto una conjunción, es decir, una I, ¿sí? ¿Sí? Si yo hubiese puesto una I, tampoco está mal, porque si yo digo, si voy al partido, entonces te paso a buscar, y si no voy al partido, entonces lo vemos en mi casa, no cambia tanto el sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, si hubiesen puesto un no, como pusimos ahora, o hubiesen puesto un I, era exactamente lo mismo. ¿Tá? A lo sumo a algunos les puede gustar más uno, a otros les puede gustar más lo otro. ¿Sí? Pero en este caso los dos conectivos estarían bien. Obviamente el resultado va a ser distinto. ¿Sí? Pero el análisis de la oración está bien hecha.
¿Está? ¿Quedó eso? Sí. Bien. Y ahora, para ordenar, tengo que poner un paréntesis. ¿Sí? Fíjense que ya, al hacer este análisis, ya básicamente la tengo simbolizada. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la oración, la simbolización? P. P, flechita, B, Claro. Entonces B, pared, O, decor. no P. Entonces, Profe, no entendí lo de no P. ¿Qué es eso? porque no P es lo Significa que es contrario a P. opuesta. Claro. Yo estoy Ah, diciendo, está bien. ¿sí? De lo contrario es no voy al partido, ¿sí? Y no voy al partido dice lo contrario, valga la redundancia, lo contrario a voy al partido, ¿sí? Entonces yo voy al partido lo había simbolizado como P. Entonces eso, que es no voy al partido, lo voy a simbolizar como no P, ¿sí? Claro, sí. Bien, una vez que tengo simbolizada la oración, hago la tabla de verdad, ¿sí? ¿Qué parece? Pará, profe. Sí, La premisa, lo vemos en mi casa, no era C. Creo que lo pusiste como S. a ver, no me acuerdo. Sí, bueno, puede ser. Que me haya confundido. Sí, perdón. Esta. Pero bueno, esta es C en realidad. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora les voy a compartir. Tengo ahí simbolizada la oración. ¿Sí? Que acá un poquito mejor acomodada, sí es esa, ¿no? P, entonces B, O, no P, entonces C. ¿Sí? Bien, ahora tengo que hacer la tabla de verdad. ¿Cómo hago la tabla de verdad? Y bueno, primero tengo que ver cuántas proposiciones tengo, proposiciones simples, ¿sí? Es decir, cuántas letras. En este caso yo tengo 3 letras, que son P, B y C. ¿Sí? Bien, ¿por qué me interesa saber cuántas letras tengo? Porque en base a la cantidad de letras yo voy a tener la cantidad de posibilidades. ¿Se acuerda que hablamos, o no sé si vieron los videos? Las posibilidades eran las combinaciones de verdaderos y falsos entre las letras que forman parte de la oración, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros siempre veíamos que si yo tenía 2 letras, por ejemplo, si yo tengo P y B solamente, ¿sí? ¿Cuáles son todas esas posibilidades? Que las dos sean verdaderas, que una sea verdadera y la otra falsa, ¿sí? Al revés, ¿sí? O que las dos sean falsas. ¿No me acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, si yo tengo 2 letras, tengo 4 posibilidades, que son todas esas. Ahora, yo tengo una letra, yo le agregué una letra, ¿sí? Es decir, tengo 3, ¿sí? Entonces, tengo que pensar, bueno, para estas 4 posibilidades, ¿sí? La nueva letra puede ser siempre verdadera, ¿sí? Pero también puede ser falsa. O sea que, ¿sí? Yo ahora, cuando tengo 3 letras, yo voy a tener 8 posibilidades, que son todas estas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, fíjense que más o menos me quedó ordenado los verdaderos y los falsos, y esa es una, si quieren verlo así, como una regla memotécnica para asegurarme de que yo voy a tener todas las combinaciones posibles, ¿sí? No me va a faltar ninguno, ni me va a sobrar ninguna, ¿sí? ¿Cuál es esa regla de memotécnica? A una de las letras, en este caso C, le pongo 4 verdaderos y 4 falsos, ¿sí? A la que sigue, le pongo 2 y 2. En este caso P, a P le pongo 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Y a la que me queda, que en este caso es B, le pongo verdadero, falso, 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Bien? Ahora yo les pregunto, si yo Profe, hubiese... y eso es Sí. tipo, depende de cada uno, ¿no? Tipo, cada uno elige cómo ponerlo. Sí, cada uno elige. Yo podría haber puesto a P, le podría haber puesto 4 y 4, a B 2 y 2, y a C 1 y 1, o como quieran, ¿sí? La cuestión Ah, ok. es
hacerlo así, ¿no? A una, 4 y 4, a otra 2 y 2, y a otra 1 y 1 para que me quede, ¿sí? ¿Y Todas cuando las son posibilidades. dos? Cuando son 2, directamente agarro acá, ¿sí? O bueno, acá tenés la que ahora lo voy a decir para qué la sucede, ¿sí? Cuando son 2, a una le pongo 2 verdaderos y 2 falsos. Y a la otra le pongo uno verdadero, uno falso, uno verdadero y uno falso, ¿sí? Ok. Ahora, si yo hubiese tenido otra letra, vamos a poner la letra G. ¿Cuántas posibilidades hubiese tenido? 12, ¿o no? ¿Por qué 12? Porque le sumás 4 que se le agregan de esa letra, ¿no? ¿Te parece que 4? Acordate cómo hicimos para agregar C. Ah, no, 2, ¿o no? 8, 10 serían entonces. 8, ¿sí? Para estas 8 posibilidades de 3 letras, G, ¿cómo puede ser? Puede ser siempre verdadero. ¿Sí? Ahora, para estas mismas 8 posibilidades de 3 letras, G también puede ser falso, es decir, voy a tener 16 posibilidades. 6, 7, 8, 8. ¿Sí? Es decir, esto se repetiría. ¿Está? Nunca vamos a hacer una tabla de 16 letras, ¿sí? Es de 16 posibilidades, eso no se preocupen. Pero bueno, es para que tengan una referencia, ¿se entendió? Eso, ¿y cómo haría la cuarta letra? Bueno, fíjense, le puse 8 verdaderos y 8 falsos. ¿Sí? Bien. Esto lo voy a borrar. Bueno, ya descubrí cuántas posibilidades voy a tener. Voy a tener 8 posibilidades. Entonces vengo y a donde aparece P voy a poner lo que puse acá, ¿sí? A donde aparece B voy a poner lo que había puesto ahí, y a donde aparece C voy a poner lo que puse ahí, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo sigo? ¿Sí? Ahora empiezo a completar la tabla, ¿sí? En este caso, ¿qué podría completar? Y bueno, podría completar esta columna, ¿sí? La de no P, ¿sí? O podría completar esta columna, la de condicional, ¿sí? Empiezan por donde quieran, ¿sí? Yo voy a empezar por acá, por no P. ¿Cómo completo la columna de no P? ¿Sí? No P es lo contrario de P, ¿sí? ¿Qué significa que sea lo contrario? Y bueno, cuando P es verdadero, no P es falso. Y cuando P es falso, no P va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, me tengo que fijar en esta columna y decir, bueno, cuando P es verdadero, no P es falso, ¿sí? En este caso voy a tener así. ¿Sí? Y cuando P es falso, no P va a ser verdadero, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahí voy completando. Bueno, ahora voy con los condicionales, ¿sí? Puedo empezar con este condicional o con este condicional, es indistinto, ¿sí? Vamos a empezar con este condicional. Este condicional está uniendo esta letra con esta letra, ¿sí? Es decir, con estas dos columnas, que las voy a marcar de rojo, hago este condicional, ¿sí? ¿Cómo hago ese condicional? Y bueno, por eso yo acá, ahí la estoy marcando, me anoté en algún lado la tabla de verdad del condicional, ¿sí? Que esto es así por una de las tantas leyes lógicas que uno tiene, ¿sí? Esto es así porque lo definieron así, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la tabla del condicional? Bueno, fíjense, yo el condicional está uniendo dos posiciones o dos cosas, ¿sí? Y fíjense que la tabla es, el condicional es falso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿sí? Para todo lo demás es verdadero. Entonces, vengo acá y empiezo. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, y bueno, esto va a ser falso. ¿Sí? Falso, verdadero va a ser verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. ¿Quedó? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ahora voy
con este condicional. Profe, el Sí, último verdadero. sí, porque vos fíjate, yo tengo falso, falso, vengo acá y digo falso, falso, el condicional es verdadero. Ah, está bien. Ahí está. Bien, vamos con este condicional. ¿Qué está uniendo este condicional? Está uniendo no P con C, ¿sí? Es decir, voy a tener que usar esta columna con esta columna, ¿sí? Para hacer la columna del condicional. ¿Está? ¿Usando qué? Usando la tabla del condicional, si esa es la misma para todos. Entonces, digo, bueno, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, ¿sí? Verdadero, 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 ¿sí? Acá son todos verdaderos salvo las dos últimas, ¿sí? Porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si yo digo la primera verdadera, la segunda falsa, el condicional es falso, ¿sí? Se me está escuchando bien, ¿no? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Ujú. Me falta una sola columna, que es la columna del O. ¿Sí? ¿Cómo completo la columna del O? Bueno, fíjense que el O está uniendo todo esto que está representado por el condicional, con todo esto que está representado por este condicional. ¿Sí? Por lo tanto, esta columna la voy a hacer con esta Con la columna. del medio. Claro, exactamente. ¿Sí? Y con esta columna. ¿Está? Ahora, ¿qué uso para hacer esta Verdadero. columna? Y bueno, la tabla de verdad de la disyunción, O. que es la que estoy marcando ahí, claro. Si ustedes se acuerdan, el O es falso solamente cuando las dos piezas que está uniendo es falsa. ¿Sí? Perdón, las dos proposiciones que está uniendo es falsa. Entonces me fijo. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? La segunda, falsa, verdadera, verdadera. ¿Sí? Son todas verdaderas. Son todas verdaderas. ¿Sí? En este caso. ¿Quedó claro? Si son todas verdaderas, Sí. ¿cómo se llama esta? ¿Cómo es esta oración? ¿Una qué? A ver si se acuerdan. Cuando la tabla de verdad daba siempre verdadera, sin importar Mm. si es una tautología. Tautología. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Entonces, en este caso me dio una tautología. ¿Se acuerdan? Si daba siempre falsa era una contradicción y si daba verdaderos y falsos era una contingencia. ¿Estamos? Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Sí?